Les invito a abrir en la palabra de Dios la primera epístola de Pedro, que estamos haciendo nuestra serie en esta hermosa carta que como siempre mencionamos es una carta que va y viene con cuestiones prácticas y con cuestiones teológicas muy profundas. Hoy se me inclinó el barco, hoy estamos como todos así que voy a tratar de... así que bueno, vamos a leer capítulo 2. Hoy vamos a abordar solamente 2 versículos, el 11 y el 12, y vamos a orar. ¿Sí? Dice versículo 11: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestro Dios, gracias una vez más por este tiempo que podemos pasar juntos. Reconocemos que necesitamos la asistencia permanente de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para poder aplicarla, para poder vivir las vidas que ahora sí podemos vivir por causa de la morada que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Señor, gracias por esta nueva vida que das a tus hijos. Y también por medio de tu Espíritu Santo tenemos la confianza de que en Él vas a estar hablando a nuestros corazones para santificar nuestras vidas y también para salvar a aquellos que no creen, Señor. Es nuestro anhelo de todos los domingos que tu Evangelio sea expuesto, que tu Hijo, el Señor Jesucristo, haga la luz en los corazones de aquellos que no creen, Señor, y en todo, Padre, tú seas glorificado. Padre, te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha tenido usted la posibilidad de viajar al extranjero, bueno, no, uno dice el extranjero y enseguida piensa como algo muy lejano, pero hasta no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, íbamos a Chile, y eso ya es del extranjero, así que uno no tiene que pensar muy lejos. Y cada vez que uno va a otro lugar, uno se siente y se sabe extranjero, enseguida. En la frontera uno ya tiene que ver y hacer cosas diferentes, se comporta incluso de formas diferentes, cumple con ciertas normas, con ciertos reglamentos que son aceptables en ese lugar, pero también uno se abstiene debido a nuestro origen de ciertas cosas que no son de nuestra que no son de la cultura a la que vamos, o nos tenemos que acostumbrar a cosas que no son comunes para nosotros. Nos pasa con el lenguaje, por ejemplo. Hay lugares en donde dicen palabras, en español, ¿no? Palabras que para nosotros son un escándalo. Y también al revés, decimos cosas nosotros que son escandalosas para otros lugares, y hay que tener ese cuidado y hay que a veces estudiar un poco cómo hablar en algún lugar. Incluso hay ciertas cosas como la comida también, y nos pasan esas cosas. Pero bueno, eso es algo que uno lo puede manejar, que uno se puede organizar, que uno puede pensar en esas cosas antes de ir a ese lugar, pero lleve eso en su mente a otro nivel y piense por un momento que estas cosas son para nosotros manejables, en el sentido que uno elige y se organiza para ir a ese lugar determinado, o sea, acá nuestro país vecino Chile o otro lugar. Pero piensen en esas personas que por una crisis o por un conflicto tienen que dejar su país, tienen que dejar su cultura, tienen que dejar sus costumbres. Piense por un momento, bueno, estamos, lo vemos por las noticias, este tema de Ucrania, ¿no? Y vemos cómo hay gente que de golpe tiene que irse de ese lugar por el temor a morir, justamente. Y se tiene que ir. Ha pasado también en países del Medio Oriente, ha pasado
acá en Latinoamérica, países en donde con muchos conflictos las personas se tienen que ir y se tienen que refugiar en otros países, y es tremendo eso. Personas que tienen que dejar no solamente sus países, sino que tienen que dejar sus culturas, ser refugiados, tienen que dejar sus costumbres, tienen que dejar las personas que eran de su entorno y tienen que relacionarse ahora con extraños realmente. Y es entonces el sentimiento ese de ser extranjero en otro lugar es mucho más profundo, mucho más crítico para esas personas. Pedro en esta primer carta, desde el comienzo de la carta, identifica a estos hermanos como expatriados de la dispersión, personas que están literalmente desparramados en todo Asia Menor, en lo que hoy es la actual Turquía, están sufriendo por causa de Cristo, y no solamente están sufriendo estar lejos de su nación, sino que por el hecho de que el cristianismo ha dejado ahora de ser una facción del judaísmo, porque antes se consideraba así, decían, bueno, esto es parte del judaísmo, decía el Imperio Romano, pero no, el cristianismo ahora ha pasado a ser considerado una secta perniciosa, mala, peligrosa. La gente lo pensaba así, pero Pedro les recuerda a estos hermanos su identidad en Cristo, y eso es importante, su identidad en Cristo, la identidad que el cristiano ahora tiene y cómo Dios los guarda en este proceso de este viaje hasta la gloria. Están siendo extranjeros y peregrinos, y de qué manera estos hermanos y obviamente nosotros mostramos ciertas credenciales de nuestra ciudadanía. Hay ciertas credenciales de nuestra ciudadanía. Ya se los ha dicho Pedro en el capítulo 1 acerca del gozo en el Evangelio, la necesidad de que la fe sea probada. Es necesario que sea probada esa fe, y cómo nuestra predisposición entonces es a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a tener esta firmeza de pensamiento, versículo 13, a tener esta firmeza de saber esperar de forma correcta en el Señor, de saber esperar, de imitar a Dios en su santidad por causa de nuestro llamado, por causa de nuestra identidad. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Tenemos esta ciudadanía, versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Invocamos por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un viaje, una peregrinación, una identidad que nos ha sido dada en el renacer que Dios ha aplicado en el cristiano por medio del Evangelio. Aquel que escucha el Evangelio, aquel que comprende la pecaminosidad frente a un Dios santo y justo, lo que cantábamos, lo que orábamos, aquel que es llamado eficazmente a la salvación por medio de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres para justificarse, recibe de parte de Dios la fe para creer y la nueva vida, que ahora le da esta identidad de ser pueblo de Dios, que es lo que vimos el domingo pasado, versículos 10 y 11. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etc. Entonces, Pedro, acá inspirado por el Espíritu Santo, entra ahora a lo que muchos comentaristas consideran que es el centro de la carta, lo que es la parte central, la unidad de pensamiento. Y eso me llamó mucho la atención, va desde este versículo 11 hasta el capítulo 4, versículo 11. Es bastante grande, una estructura bastante grande, pero esto es lo central que Pedro tiene en mente, y tras haber explicado a la iglesia la identidad del pueblo de Dios, Pedro ahora va a abordar el asunto que más le preocupa, y comienza a instruir a estos hermanos acerca de cómo vivir como pueblo de Dios, en una relación correcta con los incrédulos, en esta sociedad pagana. Entonces el punto del pasaje, y esto anótenlo, pues lo vamos a preguntar el miércoles, el punto del pasaje es que esta identidad y esta mentalidad de extranjero y peregrino nos mueve a mantener una forma de vida, y a una integridad que es reconocida aún como buena por los incrédulos. Es lo que dice.
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, nos va a decir. Entonces, esta identidad y esta mentalidad de extranjero y peregrino mueve a uno a mantener una forma de vida y una integridad que es reconocida incluso como buena por los incrédulos, que hablan incluso contra nuestra fe. Los incrédulos hablan en contra de nuestra fe, la consideran mala, la consideran retrógrada, la consideran antisocial, así nos consideran, y Dios usa nuestras vidas como medios coherentes para que Él sea glorificado. El pasaje sencillamente vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar hay una batalla y en segundo lugar hay una conducta. La batalla, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, empieza diciendo Pedro, y es hermoso porque es un término de cariño, de confraternidad, de una hermandad en Cristo. Amados, os ruego, y ese ruego no es Pedro no está arrodillándose y pidiéndole por favor a estos hermanos, sino que les está exhortando. La palabra es exhortación, ánimo. Los está desafiando, Pedro. Os exhorto. Introduce esto la preocupación de Pedro y marca la transición a lo que es el cuerpo de la carta, y Pedro entonces exhorta a estos cristianos y a nosotros a vivir de una manera correcta en relación con la sociedad. ¿Cómo vivir correctamente con la sociedad? Y la exhortación, fíjense, es doble. Primero, en un sentido negativo, abstenerse de los deseos carnales, y luego en un sentido positivo, mantener buena la forma de vida. Dos sentidos, y esta buena forma de vida contrasta con lo que Pedro ya ha mencionado, versículo 18 del capítulo 1, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Ese es el contraste. Y Pedro les ha dicho, ustedes han sido rescatados de esta forma de vida por medio del Evangelio, que han renacido por un nacimiento incorruptible, que han gustado la bondad de Dios en Cristo y que ahora forman parte del pueblo de Dios, del linaje escogido, que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿de qué manera usted, mi hermano, y yo predicamos el Evangelio y anunciamos las virtudes de Dios? ¿De qué manera? Esto es lo que está abordando Pedro. Obviamente lo hacemos por palabras audibles. Obviamente. Nosotros anunciamos el Evangelio, lógicamente, por medio de la predicación del Evangelio. Eso lo decimos, lo hacemos, porque la persona tiene que escuchar el Evangelio. La persona tiene que saber quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Lo tienen que saber. Y deben conocer lo que Dios dice acerca del hombre, acerca del ser humano. Debe saberlo, que el ser humano está muerto espiritualmente a causa de su pecado, que deben reconocer y conocer que el único medio por el cual ese pecador recibe vida, recibe justificaciones por la vida justa de Cristo. Es el único medio. El justo por los injustos, nos va a decir Pedro más adelante, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y deben escuchar el llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, a creer en ese sacrificio perfecto. Pero aquellos que anuncian, dice Pedro acá, deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es un deber condicionado por esta nueva identidad. Uno tiene esta nueva identidad y entonces esto es lo que tiene que hacer. Si usted es cristiano, la gracia de Dios, y esto es importante tenerlo en mente, la gracia de Dios no nos exime de vivir una vida diferente de los incrédulos. Es importante porque la gracia de Dios impulsa al cristiano a vivir vidas que agraden a Dios. Conforme uno va creciendo en esta vida cristiana, fíjense capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Está hablando de un crecimiento. Y antes lo ha dicho también, no, lo va a decir después, versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados. O sea, está hablando de crecimiento.
el cristiano crece y conforme va creciendo uno va dejando esos deseos. Versículo 1 dijo, desechando pues toda malicia, etcétera. O sea, uno va desechando, va creciendo y esas conductas autodestructivas que son opuestas a la voluntad de Dios, uno las va dejando. Uno tiene que de alguna manera dejar de autojustificarse. Muchas veces hacemos eso. Luchamos contra algún pecado y es como que nos justificamos, nos lamentamos, nos sobamos el lomo y mi hermano, tenemos que cambiar. La palabra de Dios dice, bueno, hay que hacer esto, aquello, y lo hacemos porque obedecemos, porque amamos a Dios y obedecemos a nuestro Señor, y lo tengo que cambiar. Por amor al Señor, uno debe crecer, porque puede crecer. Ahora puede crecer. Ahora el cristiano puede crecer, porque ahora tiene vida nueva, porque el Espíritu lo capacita para eso. Esto no se le puede pedir a un incrédulo, ¿se entiende? Esto es algo que un incrédulo no solo no puede, sino que no quiere. Es así, Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy claro Pablo ahí. Pero los cristianos son diferentes. El cristiano es diferente por la obra que Dios ha hecho en la persona. Son como extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos, le dice ahí, os ruego como extranjeros y peregrinos. Un término que que Pedro ya ha utilizado, recién lo leímos en versículo 17, al final, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, peregrinos. Y versículo 1 de capítulo 1, expatriados de la dispersión, extranjeros de la dispersión. O sea, en el contexto ya Pedro lo ha mencionado a esta identidad. Son expatriados en medio de una peregrinación. En medio de una peregrinación. Posiblemente estos hermanos lo eran efectivamente, porque estaban dispersos ahí en Asia Menor, estaban bajo el yugo de Roma, lejos de Israel, pero además eran cristianos, eran pueblo de Dios. Y una vez que la carta circuló fuera de este destino histórico original, este sentido de extranjero y peregrino empezó a tomar este sentido figurado o espiritual. Obviamente, nosotros lo leemos, ustedes son como extranjeros y peregrinos y decimos, bueno, claro, estoy en este peregrinaje espiritual. Pero posiblemente ellos lo estaban viviendo físicamente, ellos estaban sufriendo seguramente el aislamiento alrededor del yugo de Roma. Pero el sentido espiritual a nosotros nos es familiar, podemos comprenderlo así. Y uno lee y sabe que este sentido, el extranjero, tal como se vive ahora, es muy diferente a como se vivía en el primer siglo. En el primer siglo no participaban directamente de las costumbres, de las prácticas de la cultura. El extranjero era muy diferente, los extranjeros no tenían ni los privilegios ni las obligaciones de los ciudadanos, su condición de extranjero se observaba en las formas incluso que preservaban su identidad. Bueno, hoy pasa todavía con algunas comunidades que preservan su identidad y la defienden. Sin ir muy lejos, en San Martín de los Andes, hace unas semanas leía que van a abrir una sinagoga, la comunidad judía, y bueno, eso es identidad de ellos. Ellos son muy fuertes en eso. La comunidad vasca también en San Martín de los Andes tiene se reúnen y tienen sus cuestiones culturales, ellos defienden su identidad. Y de la misma forma, usted y yo, mi hermano, no podemos perder nuestra identidad en este mundo, sino que tenemos que presentar, como dice ahí, presentar batalla a cosas que destruyen el crecimiento de uno. Dios quiere que uno crezca en el conocimiento de Él, en sus cosas, en nuestra relación con Dios, con los medios de gracia. Pero hay cosas que destruyen
nuestra integridad, destruyen la relación con mis hermanos. Y Dios quiere entonces que presentemos batalla, porque el pecado, como dice Hebreos, el pecado es engañoso, y quiere destruir su vida y la mía, es así, el pecado busca hacer eso. Donde quiera que estemos, somos ciudadanos del reino, y eso demanda de nosotros esta forma de vida. Esos deseos carnales que dice Pedro son opuestos a la nueva vida en Cristo. ¿Se da cuenta? Ya lo ha dicho Pedro, fíjense, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No tomen la forma del mundo, no tomen la forma de los que ignoran a Dios o rechazan a Dios. Capítulo 4 lo va a repetir de nuevo, puesto que Cristo, versículo 1 de capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Y concupiscencia es la misma palabra de deseos de la carne, es la misma palabra, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, de nuevo, deseos carnales, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo que está diciendo Pedro, y es importante marcar que esos deseos carnales no son solamente, no se limita a deseos sexuales, que muchas veces leemos deseos carnales, bueno, ya uno piensa en cuestiones sexuales, pero Juan, el apóstol Juan, fíjese, en 1 de Juan, capítulo 2, usa el mismo término para referirse a estos deseos. Capítulo 2, versículo 15, un pasaje muy conocido. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está de nuevo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y interesante, porque esto no es un deseo así nomás, estos deseos carnales, es algo intenso. Por eso dice Pedro acá que uno tiene que batallar contra eso. Batallar. Es algo intenso. Se precisa una pelea en donde uno, como dijo antes Pedro, tiene que ceñir los lomos del entendimiento. Tiene que ponerse firme en lo que uno piensa. Tiene que tener una mente bíblica. Tiene que tener una sobriedad y una conformidad a la santidad de Dios. Una obsesión de la misma. Una obsesión. Por eso enfrentar los deseos carnales sin estas cosas, sin esto de tener una mente bíblica, de tener firmeza, sobriedad, enfrentar los deseos carnales sin estas cosas es como querer hacer un agujero en un tanque blindado con un escarbadiente. ¿Se da cuenta? De ahí que la santidad es, como se dice en teología, es sinergia. Son dos fuerzas trabajando. El poder de Dios que nos guarda, nos dijo versículo 5 del capítulo 1, el poder de Dios nos guarda, pero también está mi responsabilidad y la capacidad que ahora sí tengo como cristiano. Como cristiano tengo al Espíritu Santo, entonces estoy capacitado para ser un fiel testigo. Recibiréis poder, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solamente para predicar el Evangelio, me seréis testigos en el estilo de vida, en la forma de vida, me seréis testigos. Esta sinergia es muy interesante. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, un versículo que yo sé que a más de uno le encanta este versículo, le encanta, pero fíjese lo que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Amén. Dios hace en nosotros el querer como el hacer. Pero no pierda de vista el contexto, mi hermano. Fíjese, versículo 2. Por tanto, y el por tanto ese viene hablando del ejemplo de Cristo, ¿no? El capítulo 2 nos habla de que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, etcétera, nos muestra a Cristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, ahí está la sinergia. Ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros, y parece como una contradicción, pero esa es la sinergia. El doble trabajo, en donde uno es responsable y tiene la capacidad, y Dios acompaña con su poder para guardarnos en este peregrinar. Por eso después va a decir, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pedro está diciendo lo mismo acá. Delante de un mundo pagano, delante de un mundo que rechaza a Dios, uno tiene esta capacidad y tiene que presentar batalla. Pero en segundo lugar, como dijimos, versículo 12, hay una conducta. En esta corta estadía en la que estamos en esta tierra, pues corta. Pedro se los ha dicho, que los cristianos se alegran en la salvación, versículo 6 del capítulo 1, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En esta corta estadía, y eso es el término que implica el peregrinaje, es posible y también necesario que seamos probados en nuestra fe de diferentes maneras. Y aún así, en ese corto de tiempo y con la identidad que tenemos en Cristo, nos dice el pasaje, tenemos que manteniendo buena vuestra manera de vivir. La forma de vida del creyente es diferente. No solamente, y esto es importante, pues no solamente no adaptamos el mensaje, no adaptamos la doctrina, no adaptamos el evangelio para que al oído del incrédulo sea más tolerable, no negociamos eso, pero tampoco adaptamos nuestra vida, nuestra identidad como cristianos, no la podemos adaptar o hacerla más aceptable para los incrédulos. No, es lo mismo, porque es un medio del mensaje. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido renacidos, hemos sido elegidos, hemos sido purificados por causa del Evangelio para la obediencia a la verdad, dice versículo 22 del capítulo 1. Entonces, no adaptamos, no solamente el mensaje y nuestra doctrina y la teología, no la adaptamos, pero tampoco nuestras vidas, no la adaptamos al mundo. ¿Por qué? No olvide, mi hermano, que las advertencias de la palabra acerca del engaño, del pecado, son reales, son advertencias firmes, o de estos deseos carnales que batallan contra su alma. No olvide, como le va a decir Pedro a estos hermanos, al final del capítulo 5, versículo 8, les va a decir, sed sobrios y velad, usa de nuevo esa frase, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se olvide de eso. No sea ingenuo. No piense que bueno, lo puedo manejar, me puedo adaptar. No, así como no negociamos el mensaje, no negociamos con nuestra vida. Porque anda un adversario buscando a quien devorar. Y esta manera de vivir entre los gentiles, tanto Pedro como Pablo usa este término, gentiles, para referirse a todo lo que está fuera del pueblo de Dios. Esos son los gentiles. Para referirse a los que están fuera de este pueblo de Dios. Y Pedro ve a los cristianos como la nación de Dios entre las naciones. Muy interesante eso. Y se preocupa por cómo estos gentiles / incrédulos
perciben nuestro comportamiento. Eso le preocupa a Pedro. La iglesia, acá en Junín, la iglesia bíblica de Junín de los Andes, está inmersa, está metida en una ciudad, en un lugar. Estamos en un lugar, también en San Martín, y gloria a Dios que tenemos esta doble ciudadanía. Pero estamos metidos ahí, y entonces se espera que los cristianos en una iglesia local, acá en Junín, en San Martín, en Buenos Aires, las iglesias que oramos, estén preocupados por glorificar a Dios con sus vidas y con sus testimonios. Importante, claro que sí. Anastrofé es la palabra que Pedro usa acá. Anastrofé, y tiene un peso tremendo porque es el estilo de vida, la forma de vida. Y Pedro la ha usado esta palabra. Parece como que a Pedro le gusta esta palabra, es muy interesante. La ha usado en 1.15, fíjense, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda anastrofé, toda vuestra manera de vivir. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Anastrofé, de vuelta. Capítulo 3, versículo 1 y 2, a las mujeres le habla Pedro y le dice así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la anastrofé, la conducta de sus esposas, considerando vuestra anastrofé, de vuelta, conducta casta y respetuosa. Es como que a Pedro le gusta usar esta palabra, y de nuevo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, en el contexto de la venida del Señor, le dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3, 11 y 2. Esta es otra motivación, ¿no?, para el cristiano, la venida del Señor. El cristiano debe ser consciente de que somos observados por Dios. Eso parece como de escuela dominical. Mirá que Dios está mirando. ¿Viste la advertencia a los niños? Pero es una realidad, Dios está mirando, está observando a su pueblo, pero el estilo de vida del creyente debe ser vivido conscientemente ante esa realidad y en temor reverente a Dios. Pero Dios no es el único que observa. Al ser también observados por los incrédulos, acá nos dice Pedro, somos observados por los incrédulos, ese mismo estilo de vida debe caracterizarse en la medida de lo posible, por una forma de vida que incluso los no creyentes puedan reconocer como buena forma de vida. No todos lo van a reconocer, pero eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está exhortando a estos hermanos, y obviamente a nosotros, a vivir según los valores cristianos en este mundo. Y cuando estos valores entran en conflicto con los del mundo, uno debe estar dispuesto a soportar con gracia el sufrimiento, soportar la alienación que muy posiblemente va a venir, porque es así. Posiblemente uno de esos deseos carnales que batallan contra el alma, que muchas veces no consideramos, es el quedar bien con los incrédulos. Queremos quedar bien con los incrédulos, o no parecer tan cristianos entre ellos. Y eso es algo en lo que tenemos que batallar. Camuflarse en este mundo, perder la identidad, es un gran peligro, es un gran engaño, es sumarse a lo que Pedro va a decir más adelante, a este desenfreno de disolución. Después va a decir, a ellos les parece cosa extraña que no se sumen a lo que ellos hacen. Pero no es lo que Dios enseña en su palabra acerca de nuestra identidad. Como ciudadanos del reino, yo tengo que tener una conducta
como ciudadano del reino, extranjero, peregrino, llamado por un Dios santo, llamado por un Dios santo. Si los lectores de Pedro iban a ser testigos entre los gentiles, y nosotros, delante de nuestros vecinos no creyentes, es necesario manifestar esta conducta irreprochable. Somos dados más bien a ser pendulares, a ir de un extremo al otro, a ir del legalismo, en donde soy recontra bueno en todas las cosas que hago, a irme a esta gracia barata, a abusar de la gracia de Dios, a descuidar mi testimonio sin pensar cómo éste puede realmente afectar al incrédulo. Y es importante. Hacemos eso, o me ha pasado, cargar la culpa, entre comillas, la culpa a la elección soberana de Dios, y concluimos, bueno, hay personas que rechazan el Evangelio, etcétera, y decimos, bueno, ha rechazado el Evangelio, pero en realidad yo he sido de tropiezo con mi testimonio, y no consideramos si nosotros hemos sido esa causa de tropiezo. Fíjense, Pablo acusa a los judíos en Romanos 2:24 y le dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremendo lo que le dice, porque ha acusado Pablo ahí en Romanos 2, acusa a todos, a judíos, a gentiles, que todos están destituidos de la gloria de Dios, pero a los judíos les dice, principalmente, que eran los responsables de dar testimonio de la gloria de Dios, de Jehová, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremendo. Lo vimos hace unas semanas atrás con el pastor Ricardo, 1 de Timoteo 6:1, que aconsejaba que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que podemos hacer eso, lograr que alguien blasfeme el nombre de Dios por causa de nuestro testimonio. Y así hablan las personas en la calle acerca de Dios, es tremendo. Hable con un incrédulo y hable acerca de Dios y hable acerca del Evangelio, y se va a dar cuenta que lamentablemente el testimonio de los cristianos muchas veces ha sido de gran tropiezo, de gran tropiezo. Y es triste. Y estos cristianos se manejan de igual a igual con los incrédulos, con su lenguaje, con sus acciones, en sus trabajos, en su forma de manejar el dinero, en la forma de manejar sus tiempos, en la forma de vivir puertas adentro con su familia, en la forma de ver a sus vecinos. Y entonces Dios no es glorificado en la vida de estas personas, que no han caído a cuenta de que Dios los ha rescatado de esa vana manera de vivir. Dios los ha rescatado de esa vana manera de vivir. Y si hay un rasgo característico del ser humano en cualquier ámbito, es poner especial vigilancia en los extraños, y eso hacen los incrédulos. Si hay un extraño o alguien que se comporta diferente, el incrédulo observa, pero en todos los ámbitos lo hacemos. Piense por un momento, si alguien viene a trabajar a nuestra casa, si alguien va a construir a su casa, es un extraño, y usted lo va a observar detenidamente, cómo se maneja, cómo se mueve, si es cumplidor con los horarios, si lo va a observar. Si alguien llega a un lugar donde habitualmente nos movemos, si llega un compañero nuevo de trabajo, vamos a ver si realmente trabaja como corresponde, cómo se mueve, cómo actúa, etcétera. Si alguien, los chicos, si alguien llega un compañero nuevo al colegio, es el nuevo y es un extraño, y van a ver cómo se maneja, si se adapta, cómo habla, cómo se comporta, etcétera. Y así, también cuando llega una persona a la iglesia, ¿no? Llega una persona a la iglesia y todo el mundo lo observa. Hoy no hay nadie nuevo, pero si no lo observaríamos y veríamos qué reacción tiene, qué piensa. Y lo mismo, esa tendencia a vigilar o a observar de manera especial a esas personas, es lo que hacen los incrédulos con nosotros. Si es que nos movemos como extranjeros, como extraños, es posible que atraiga sobre usted el escrutinio de las personas.
la observación. Es muy posible. Si usted se comporta como los incrédulos, es muy posible que lo tomen como uno más. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Por tanto, los cristianos debemos ser especialmente conscientes de cómo nuestro comportamiento va a ser evaluado por el mundo en el que nos movemos. Vamos a ser evaluados permanentemente. Vamos a ser evaluados por medio de chicanas, eso lo vamos a vivir, por medio de situaciones, nos van a poner en situaciones y vamos a ser evaluados, somos evaluados. Pero no debe ser esto nuestra motivación. No debe ser la motivación de uno el moverme porque me están observando, me están analizando, me están evaluando, sino algo que sí tenemos que considerar, pero no debe ser la motivación. Nuestra motivación es nuestro amor por el Señor y mi relación con Dios en Cristo. Esa es mi motivación, eso es lo que me mueve a ser lo que soy, porque es lo que me da identidad, el hecho de que quiero ser santo como mi Padre Celestial es santo, eso es lo que me mueve a vivir diferente. Eso es lo que me mueve, a fin de que Él sea glorificado, aún entre los incrédulos. Mi vida sea un medio, sí, y gloria a Dios si mi vida sirve como medio para que alguien llegue al Evangelio. Gloria a Dios, sabiendo que no es mi testimonio lo que va a salvar a alguien, no es mi testimonio, no es mi buena conducta, sino el oír la palabra de Dios, el Evangelio, que sí tiene poder para salvar a todo aquel que cree. El punto acá de Pedro, de alguna manera refleja la enseñanza que el mismo Señor Jesucristo planteó en Mateo 5, versículo 13, Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, le está hablando a los discípulos, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Y esto también tiene contacto, fíjense, en Santiago, un poquito más atrás de Primera de Pedro, Santiago capítulo 3, versículo 9, está hablando Santiago, de la lengua, y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el punto. Ahí está una de las principales preocupaciones de Pedro. Ver cómo el cristiano es percibido y evaluado por las normas y los ideales de esta sociedad en la que nos movemos. ¿Cómo somos evaluados? Por lo tanto, como dice un comentarista, los cristianos que pudieran demostrar que su religión les había permitido alcanzar esta condición de autocontrol de las pasiones, del abstenerse de los deseos carnales, podrían utilizar su conducta para reivindicar la verdad. Claro, eso hacemos. Con nuestra conducta reivindicamos la verdad, la afirmamos o la tiramos por el suelo. Porque la gente quiere ver realmente eso. Reivindicamos y confirmamos la obra del Evangelio con vidas transformadas, con un evidente antes y después de Cristo en nuestra vida. Hay algo evidente, hay algo que es muy diferente. Esta persona es un extranjero, es un peregrino, es alguien que no pertenece a este mundo, no pertenece.
Y para Pedro, un resultado importante de este comportamiento cristiano adecuado va a ser que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el día de la visitación. Los incrédulos acá, fíjense, estaban acusando de malhechores a los cristianos. Y la conducta entonces de los cristianos debía refutar esas acusaciones, debía responder esas acusaciones. Incluso algunos es posible que llegaran a la fe por este medio, por esta respuesta a esas acusaciones. Importante. Cuando dice el día de la visitación, es una frase, y no vamos a ampliar mucho, pero es una frase que hace referencia al venir del Señor con bendición o con castigo. Este día de la visitación es usado principalmente por un profeta que Pedro usa mucho en su carta, que es Isaías, el día de la visitación del Señor. Lucas 19:44 la usa cuando Jesús pronuncia los lamentos sobre Jerusalén, sobre la destrucción de Jerusalén, y dice: el Señor te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa es la frase. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, Lucas 1:68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Que ha visitado. Ese es el día de la visitación. Y algunos comentaristas, Calvino, por ejemplo, Calvino dice que entiende el día de la visitación en 1 de Pedro como el momento en que Dios interviene en la vida del incrédulo con el Evangelio. Ese es el día de la visitación, y sin duda se puede tomar como esa forma. Pero también esta expresión del día de la visitación en el contexto de Pedro también hace referencia al futuro juicio de Dios. Al futuro juicio de Dios. La manifestación de Cristo en su segunda venida. Pedro ya lo ha dicho en varios versículos, en lo cual Pedro espera que entonces los incrédulos observen las buenas obras de los cristianos, a los que han calumniado, y de alguna manera lleguen a la fe en Cristo. Eso es lo que hace Pedro. La futura visita de Dios en Cristo será un día de bendición para la nación santa de Dios, para su pueblo. ¿Sí? Eso es lo que ha dicho Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero también va a ser un día de juicio y condena para las naciones que no son de Dios. Que no son de Dios. También va a ser un día de juicio. Entonces la conducta, este buen estilo de vida, esta manera de vivir de los cristianos, sostenido por los cristianos, que están siendo acusados por la sociedad, va a ser un testimonio de alguna manera en el día de juicio. También va a ser un testimonio. Va a ser defensa, va a ser restitución, va a ser confirmación de nuestra fe. Esto es lo que está haciendo Pedro, los está animando a estos hermanos. Les está diciendo: mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles que murmuran contra ustedes, los gentiles que van a glorificar a Dios en el día de la visitación, en el sentido de que la fe de ustedes va a ser reivindicada y va a ser afirmada y confirmada. Es lo que les dice al final Pedro, que resisten firmes en la fe, capítulo 5, versículo 9, y versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, de nuevo, un poco de tiempo, es un peregrinaje lo de ustedes, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Ahí está. Los que rechazan el Evangelio van a ser condenados, indefectiblemente van a ser condenados. Incluso van a ser condenados por este juicio que han hecho contra los cristianos. Esto de murmurar como de malhechores. Sobre estos cristianos que se negaron a entregarse a los valores y a las prácticas. Por eso Pedro les dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos hermanos se han negado a esto, se han negado a seguir las prácticas de una sociedad impía, y se han mantenido firmes en esto, en este ruego de Pedro, de batallar contra estos deseos, de mantenerse como extranjeros y peregrinos, de mantener una conducta delante de los incrédulos. Y mi hermano, solo
algunas preguntas que podemos pensar para terminar y para llevarnos a nuestras casas y para esta semana, que nos sirva para que Dios siga formando la imagen de Cristo en nosotros y Dios sea glorificado en nuestras vidas. Es preguntarme cómo me siento en este mundo. ¿Cómo se siente en este mundo? ¿Está cómodo? ¿Está cómodo en este mundo? ¿Está adaptado? ¿Está siguiendo la corriente de este mundo? ¿Cómo se siente en este mundo, sabiendo de su identidad? ¿O realmente se siente como un extranjero, como un peregrino, como un ciudadano de un reino diferente y opuesto? ¿Se siente así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento en este mundo? Y según me siento, es también la respuesta que voy a dar a estos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo me siento? ¿Y de qué manera estoy dando entonces batalla? Si es que estoy dando batalla. Porque capaz que no estoy batallando, estoy peleando contra un tanque de guerra con un escarbadiente. ¿Estoy batallando? ¿Cómo es mi vida entre los incrédulos, en lo cotidiano? Piense por un momento, recuerde cómo es usted, entre sus vecinos, en el trabajo, cómo es en su casa, cómo es en su estilo de vida, en su forma de vida, cómo es. ¿Acaso lo que los incrédulos dicen de nosotros, o dicen de usted en particular, es verdad? ¿Es verdad? ¿O son falsas murmuraciones? Lo que dicen los incrédulos acerca de los cristianos, ¿se confirma con nuestras vidas o podemos responder, o podemos refutar con nuestras vidas esas murmuraciones? ¿De qué manera mi testimonio y el suyo pueden ser de bendición o de tropiezo a otros? ¿En qué grado el Evangelio afecta mi cotidianidad y me convierte en este ciudadano del reino? ¿De qué manera el Evangelio hace eso? ¿De qué manera el Evangelio me ha afectado al punto de que realmente me identifico con esta sal y luz en donde el Señor me haya puesto? Bueno, mi hermano, si usted se está sintiendo muy cómodo en este mundo, quizás es tiempo, que es algo que hacemos todos los días, arrepentirnos delante de Dios, volver a la cruz, recordar la justicia de Cristo para que nos limpie de todo pecado y nos habilite de nuevo para seguir identificando mi vida con la de Cristo y formando a Cristo en mi vida. Pero si usted no es cristiano, seguramente no solamente se va a sentir cómodo, adaptado, no solamente va a seguir la corriente de este mundo, sino que directamente ni va a pensar en lo que Dios quiere para su vida, y también puede ser un buen momento para que reflexione en ello. Un Dios santo y justo que va a tener un día de visitación en donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, en donde va a salvar a su pueblo, pero también es un Dios que visita en este tiempo de gracia, todavía visita para traer a muchos al arrepentimiento y a la fe necesaria para volver a Cristo, para ir a Cristo, para ir a la cruz y clamar delante del justo por perdón de pecados. ¿Cómo se siente en este mundo? ¿Cómo batalla contra los deseos carnales que lo quieren destruir, mi hermano? Nos quieren destruir. ¿Cómo es mi vida entre los incrédulos? Mañana lunes, martes, miércoles. Piense en esto. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias
por tu palabra, gracias por la exhortación que tú haces por medio de tu apóstol de Pedro en esta carta, y gracias porque son palabras de ánimo para corazones que aún tienen resabio de pecado, Señor, y necesitan tu auxilio para llevar adelante estas cosas, Señor. Gracias porque la justicia completa y perfecta es la de Cristo, pero también en Cristo, Padre, hemos recibido el Espíritu Santo, Señor, y Él nos capacita para llevar adelante esta exhortación, Señor, de batallar contra los deseos carnales que quieren destruir nuestra vida, Señor, pero también para mantener esta conducta delante de un mundo incrédulo, Señor, que está esperando no solamente nuestras palabras y que prediquemos el Evangelio, y efectivamente necesitamos también tu ayuda para ser ese tipo de testigos, sino también están esperando vidas transformadas que avalen el mensaje que llevamos por delante, Señor. Gracias por este tiempo, acompáñanos en esta semana, sostén nuestras vidas, Señor, porque entendemos de que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada de esto que hemos meditado en esta mañana, Señor. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.